Amén. Ahora vamos a recibir al hermano Virgilio Pérez Negrón Medrano con el mensaje El verdadero significado de la Navidad. Le dejamos el lugar para escuchar la palabra de Dios. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Te damos gracias, Dios, porque en tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, podemos llamarte Padre. Y podemos testificar tu amor tan grande, oh Dios, en que sacrificó su vida por darnos a nosotros vida, para perdonar no solamente a su pueblo, sino al mundo entero. Purifica mis labios, oh Dios, y Espíritu Santo, habla al corazón de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos? No hay fiesta que se compare a la Navidad. Ninguna celebración, tanto cívica como religiosa, causa tanto entusiasmo como la Navidad. La Navidad hace que se adornen las casas, los comercios, con hermosos arbolitos y luces de colores. Provoca el deseo de hacer regalos para traer alegría a los seres amados. Se dice que en este tiempo las ganancias anuales de los negocios se obtienen precisamente en las ventas de Navidad. Navidad es la única fiesta en que se envían tarjetas deseando mucha felicidad. La Navidad provoca un espíritu devoto y hace que se escuchen por todos lados cánticos, himnos espirituales. Pero, ¿qué significa la Navidad? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Puede el mensaje de la Navidad ser tergiversado, incluso con prácticas sanas? Cada una de ellas, de estas preguntas, merece que las consideremos. Me da gusto que en esta hora el Señor te haya traído a este lugar, a Betel, dice la palabra, puertas del cielo. Porque cuando me pidieron que hiciera uso de la palabra en este día, le preguntaba a nuestro Dios, Señor, ¿qué mensaje verdaderamente tienes que sea importante para tu pueblo? Y me llama la atención que apenas empezó el mes de diciembre, le comentaba yo a mi familia que quizás como nunca, empezando el mes, empezaron a llegar los saludos en WhatsApp con puras figuras y mensajes navideños. Y el Señor puso en mi corazón, Dios quiera que también en el tuyo,
que no solamente recordemos, sino que nos gocemos al recordar y celebrar lo que verdaderamente significa la Navidad. Porque mencionábamos, como tantas cosas, se puede tergiversar el significado. Se puede distorsionar el significado de la Navidad, como casi todas las cosas. La Navidad también se puede distorsionar con prácticas, aunque sean o aunque las veamos muy inocentes, que no tienen en sí nada de malo. Estas prácticas se hacen perjudiciales cuando se convierten en un fin y no tanto en el medio para una celebración. No es que en sí sean malas, sino que cuando reemplazan la verdadera finalidad, entonces se convierten en prioridades. El significado de la Navidad se puede distorsionar dándole mayor énfasis al medio con los cuales intentamos celebrarlo, que al mismo mensaje que contiene. Por ejemplo, la Navidad la asociamos exclusivamente con aquella época del año en que se arreglan las casas, las tiendas, el templo, con luces de colores. Se pone un arbolito hermosamente adornado como el que tenemos aquí enfrente. Pero en muchos lugares se dice que hubo una buena Navidad porque las calles, la ciudad fue adornada preciosamente con motivos navideños. Y se piensa que entre más arreglos y más luces, se cree que mejor fue la celebración. No es que sea malo el adornar la casa. En su casa también adornamos la casa con motivos navideños. También pusimos un arbolito de Navidad. Pero le pedimos a Dios que tuviéramos cuidado de no descuidarnos y perder de vista el verdadero sentido de la Navidad. Algunas gentes lo asocian fuertemente con lo que se va a consumir en la comida o la bebida tradicional. Porque si no se come lo que tanto nos anuncian, lo que tanto se acostumbra, pensamos que no es una buena Navidad. Es un tiempo hermoso en el que se espera dar y recibir regalos. Y como en los casos anteriores, no hay nada de malo en eso, en intercambiar regalos durante la Navidad. Lo malo acontece cuando los regalos se convierten en el fin de la celebración. Desgraciadamente, la Navidad se ha comercializado tanto como otras fiestas que se ha llegado al extremo que en muchos sectores es controlada por el comercio. De esta manera, en lugar de ser una fiesta de alegría y de descanso, se convierte en una carga. En este caso, una carga financiera. Mucha gente se compromete tanto financieramente para celebrar la Navidad que quedan o quedamos con deudas durante muchos meses.
Nos preguntamos muchas veces que vamos a los centros comerciales, cuando vemos las ofertas navideñas, y nos preguntamos a nosotros mismos o entre nosotros como familia, bueno, ¿cómo le hace o cómo le hacemos para consumir, para gastar tanto en este tiempo? ¿Por qué? Porque nos convencen. Aunque quedemos endeudados, en lugar de sentirnos liberados, quedamos con esa carga. Hay una gran mayoría de la población que cree en Santa Claus. Aún muchos de nosotros. A veces como abuelos nos dicen nuestros hijos, no destruyas, por favor, el sueño, la imagen de los niños, porque ellos ven a Santa Claus y a Rodolfo el Reno volando y hasta alimentos los dejan ahí por la chimenea para que les dejen más regalos. Mucha gente tiene la idea de que la Navidad sin Santa Claus no es Navidad. Desgraciadamente, muchos cuentos navideños que se han popularizado no tienen nada, ni un mensaje bíblico. Tampoco lo tienen muchos dramas que se presentan a veces hasta en las mismas iglesias. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Qué te dice la Navidad? La natividad, el nacimiento. ¿Qué te dice? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Si nos vamos al primer libro de la Biblia, encontramos que es el cumplimiento de la promesa de Dios al hombre cuando éste cayó en pecado. Desde Génesis, nuestro Dios promete que por la obediencia de un hombre habrá perdón y habrá salvación. Cuando viene la serpiente y tienta a Eva y Eva convence a Adán, dice la palabra de Dios, en esa desobediencia cargaron al mundo entero en pecado. Y el Señor dice, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene la promesa del Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañán. La Navidad entonces nos habla de la misma encarnación del Hijo de Dios. 600 o 700 años antes, los profetas venían anunciando aún el lugar donde nacería este niño. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 600, 700 años antes de Cristo, venían anunciando los profetas la única oportunidad de salvación del hombre. No solamente el lugar, sino el profeta Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así es que vemos que no solamente, hermanos, nos dicen el lugar donde habría de nacer el Salvador, sino nos menciona hasta sus títulos. Dios hizo acto de presencia en la persona de Jesucristo, irrumpiendo en la historia, en la vida del hombre. En todo el universo es el único Jesucristo que tiene dos naturalezas, la natural y la divina. Natural porque fue nacido de mujer y divina porque fue engendrado por el Espíritu Santo. El profeta Isaías nos declara desde mucho antes: Jesucristo es Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando los pastores se le aparecen, cuando el ángel se le aparece a los pastores, dice: no tengan miedo, no temáis, que traigo noticias que son de gran gozo. Que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Mateo también encontramos: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acabamos de leer en el libro de Gálatas que cuando Dios decidió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. La Biblia nos dice, nos habla de un Dios que hace acto de presencia en la vida del hombre. No que el hombre va hacia Dios, sino que Dios siempre está llamando al hombre porque sabe de su necesidad. La Navidad nos habla de la humillación de Dios mismo. La Navidad, al nacer Jesucristo en un pesebre, nos habla de su humillación. El apóstol Pablo vio en la encarnación de Cristo un acto humillante, no tanto porque se hizo hombre, sino porque se vino a identificar con nuestras flaquezas y con nuestras miserias. Jesucristo no vino a sufrir lo que tú y yo estamos sufriendo, vino a sufrir más, aún a morir en la cruz como malhechor. ¿Para qué? Para tener misericordia de nosotros, para comprendernos en nuestras flaquezas, en nuestra necesidad. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a nosotros, hecho semejante a los hombres. La encarnación de Cristo fue humillante porque ya lo dijimos, solamente los malhechores morían en la cruz. La Navidad nos habla del precioso y profundo amor de Dios. En eso muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo nació y murió por nosotros. La Navidad nos habla del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo vino al mundo a presentarse no como un juez, no a pedirnos cuentas de nuestra manera de ser, sino como un redentor. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Encontramos en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En eso muestra su grande amor Dios para con nosotros. La Navidad entonces significa que Cristo descendió para que nosotros ascendiésemos. Pero este descenso del Señor fue con la intención, dice, específica de que nosotros nos levantásemos del estado en que nos encontrábamos. Cristo se humilló para que nosotros fuésemos exaltados. Bajó al mundo para que nosotros subiéramos al cielo. Participó de nuestra naturaleza humana para que nosotros participésemos, para poder participar de su naturaleza divina. Dice el Señor, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el Señor en el Evangelio de Juan. La Navidad significa que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice el apóstol Pablo. La Navidad significa que Cristo tomó la naturaleza humana para que nosotros en Él tomásemos la naturaleza divina. Aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el verbo, fue hecho carne y estuvo entre nosotros. Habitó entre nosotros. Para que también la vida de Jesús se manifieste, dice, en nuestros cuerpos.
Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué tanto de la naturaleza divina de la vida de Jesucristo se manifiesta en su pueblo, se manifiesta en nosotros? Si Cristo tomó la naturaleza humana para que nosotros tomásemos la divina. La Navidad, hermanos, significa que Cristo Jesús nació para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que Cristo en griego quiere decir el ungido? Y en hebreo el Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Significa que Cristo nació para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Recordemos a Nicodemo, cuando se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Y sabemos la historia de Nicodemo. ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez y nacer? No, tienes que nacer del Espíritu Santo. Gracias a nuestro Dios, porque un día Él vino a nuestro corazón y pudimos nacer en Cristo Jesús. Fuimos adoptados en Cristo Jesús para ser de la familia de Dios. La Navidad, hermanos, Dios quiera que el mundo entero se dé cuenta qué significa. La Navidad significa que Cristo Jesús vino a nacer y a morir para que nosotros pudiésemos vivir. Encontramos en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice el Señor, el enemigo de nuestra alma viene a destruir, a matar. Cuando se llegó la hora de que el Hijo de Dios naciera, Satanás quiso estorbar los planes de Dios. ¿Se acuerdan cuando Herodes, cuando es visitado por los magos, les dicen: vayan, investiguen dónde ha de nacer el Cristo, el Rey de Israel, y me lo comunican para irlo a adorar también? No, era el plan que ejecutó posteriormente, matando a todos los niños. Sin embargo, Dios en su soberanía no solamente mostró a los magos y a los pastores el camino donde había de nacer el Cristo por medio de la estrella, sino que también lo libró de Herodes. Y yo he venido al mundo, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero leíamos en la palabra de Dios pero nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Hijo de Dios no encontró lugar donde nacer.
La entrada de Cristo al mundo fue una entrada donde no tuvo lugar para Él. Cristo no tuvo recibimiento. Cristo vino al mundo sin lugar, sin sitio, sin hospedaje. Quizás indirectamente estaban teniendo cumplimiento las palabras del profeta Isaías cuando dijo, despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado y no lo estimamos. En esa noche quizás fría, invernal, José y María llegan al mesón, tocan a la puerta solicitando hospedaje y el mesonero se excusa diciéndoles que no hay lugar, que el sitio está lleno, que ha sido ocupado previamente por otros. Aquella noche Cristo se quedó fuera porque ya otros estaban dentro. Otros ya habían ocupado un lugar. No fue atendido porque otros habían recibido preferencia, podemos decir. José pudo haber dicho, es el Mesías el que va a nacer. El nacimiento de esta criatura obedece a un milagro divino. El que viene a este mundo es engendrado por el Espíritu Santo. Esta criatura, este niño, es el cumplimiento de las profecías antiguas. Este niño que va a nacer representa la consolación del pueblo de Israel. Pero todo aquello de haberse dicho resultó en vano. Porque dice la palabra de Dios, no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para Cristo en el mesón. Y tristemente, ese Cristo que fue excluido, también sigue siendo excluido en muchos hogares. Sigue siendo excluido en muchas familias. Hay de pobres familias, aquellas que solamente saben de Dios, de lo que han escuchado en las películas, en la televisión, en el Instituto de Educación Cristiana. Hay de aquellos hogares donde por causa de los afanes de esta vida, por el trabajo, por tantas cosas, Cristo no tiene lugar. Dios quiera que esta Navidad Dios traiga consigo a cada una de nuestras familias, de nuestros hijos, de los amigos que amamos, que traiga a Cristo a ese hogar, que no siga quedando el Señor fuera como en Belén, que no sigamos excusando su presencia porque no tenemos lugar para Él, que sobre todas las cosas gobierne Él eminentemente en nuestros hogares. La triste realidad, hermanos, la triste realidad es que ese Cristo nacido en Belén, ese Cristo crucificado, sigue siendo excluido en muchas vidas, pero no ignorantemente como en su nacimiento, sino a plena conciencia. ¿Por qué?
Porque muchas veces la presencia de Cristo significa incomodidad espiritual en nuestra vida. Significa aflicción de conciencia. Dice la palabra de Dios, porque si tu conciencia te acusa, con mayor razón el Espíritu Santo. Ahora que sabemos cuál es el verdadero significado de la Navidad, yo termino con esta pregunta. Contéstale a nuestro Dios, ¿cómo vas a celebrar la Navidad? ¿Qué significado tiene para ti la Navidad? Quiera el Señor. Gracias a nuestro Dios porque estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el mismo Espíritu Santo nos convence precisamente de que Cristo un día nació, no en Belén, sino en nuestro corazón, y somos hijos de Dios. Amén. Amén. Quiera nuestro Dios que nuestros hermanos que no estén aquí donde se encuentren, eleven una oración de gratitud a nuestro Dios por habernos permitido en su gracia formar parte de su familia, de ser hijos de Dios. Te invito, vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, porque en Jesucristo podemos acercarnos a ti confiadamente, gozosos, Padre, no solamente de poderte decir Padre, sino Papacito, al comprobar y ser testigos del amor profundo que tiene por nosotros. Por tu fidelidad, oh Dios, a ti mismo has cumplido y cumplirás cada una de tus promesas en la vida de tu pueblo. Gracias, nuestro Dios, nuestro Padre. En ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, hombre, Jesucristo, Dios en quien se debe doblar toda rodilla. Bendecimos a cada familia de la iglesia Betel. Tú conoces nuestra situación, Dios. Te acuerdas que somos polvo. Tú sabes la necesidad que tenemos de ti. Danos de ti, oh Dios, conforme a nuestra necesidad. Lávanos más y más de nuestra maldad y provoca en todo nuestro ser un espíritu de gratitud y adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Festeja y pasa una feliz Navidad. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje expuesto en esta noche. Y vamos a confirmarlo cantando el himno 137, Tú dejaste tu trono y corona.